Vamos a iniciar entonces este primer acercamiento entre la Escuela de Formación Evaristo Nuncuag y ustedes, hombres y mujeres líderes y lideresas de cada uno de los países, em, para aproximarnos inicialmente desde lo que conocemos nosotros como gobernanza desde la cosmovisión indígena. Siguiente, por favor. Aquí, como ustedes muy bien saben, hay un concepto que generalmente se maneja desde lo que somos nosotros como pueblos indígenas. ¿Quiénes somos los pueblos indígenas en cada uno de los países? Preguntas que muchas veces parecen sencillas, pero que cada una de las culturas de la humanidad en los diferentes continentes nos hemos hecho desde hace muchos años, miles de años. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Y para dónde vamos? Algunos lo han resuelto desde la ciencia y han dicho, como la teoría científica de Charles Darwin, que venimos desde la evolución del mono y a través del tiempo tenemos las actuales características. Otros, como la religión católica, dice que venimos desde el soplo de vida, la creación que hizo Dios cuando nada existía, cuando empezó a ser la naturaleza, y en algún momento creó al ser humano. Cada uno de ustedes, cuando se han sentado con sus mayores, con sus abuelos, en las malocas, en las casas de remedio, en sus ceremonias, han de haber escuchado de dónde viene cada uno de los pueblos, cuál es su origen. De igual manera nos hemos preguntado qué hacemos en este mundo. Algunos dicen que estamos de paso, otros dicen que es una prueba que debemos tener, digamos, aquí en este momento por la vida. Sus mayores, sus abuelos, ¿qué les han dicho a ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pero eso solamente se responde desde el conocimiento, desde la cultura que tenemos. De igual forma, ¿hacia dónde vamos? Unos dicen, si son de algunas religiones, que van para el cielo o van para el infierno. Otros dicen que se reencarnan en, en otras especies más grandes, más pequeñas. Eh, Nosotros los pueblos indígenas, ¿hacia dónde vamos una vez ya no estemos físicamente acá? Eso, la forma de entender, de comprender el mundo, es lo que generalmente se conoce desde una palabra en español de Occidente como la cosmovisión. Es la forma de ver el mundo. Cosmos de mundo, de planeta, ¿cierto? Y visión de visionar, de mirar. Y de esa forma, pues, nosotros, cada uno de los pueblos indígenas que vivimos en la Amazonía, también tenemos una respuesta para eso. De forma sencilla, podemos decir que la cosmovisión indígena es la forma de pensar o de comprender, de sentir y de actuar en el mundo. Generalmente aquí están tres elementos esenciales que tenemos presente nosotros y es el pensamiento, el sentimiento y la práctica que hacemos nosotros permanentemente. Entonces debemos tener generalmente el pensamiento, la comprensión tiene que ver con el cerebro, donde nosotros decimos que está ubicada la forma como nosotros hacemos esa relación, ¿cierto? De nuestra
realidad y de nuestro racionamiento. El sentimiento que generalmente lo ubicamos en el corazón, eh, y la práctica permanente que se hace, que generalmente la relacionamos con las manos y con los pies. La cosmovisión indígena es la forma de comprender, de sentir y de vivir el mundo, reconociendo la interdependencia entre los seres humanos, la naturaleza, el territorio y la espiritualidad. Este es un concepto tomado de los diferentes trabajos que hemos hecho desde COICA. em, Obviamente cada uno de ustedes, hombres y mujeres, líderes y lideresas, tiene un concepto frente al tema de la cosmovisión. Es para que lo vayan ustedes pensando en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos em, a revisar cuáles son los principios fundamentales que se tienen desde lo que consideramos la cosmovisión indígena. Y aquí vamos a encontrar nosotros el principio del respeto, la armonía, la reciprocidad, la solidaridad y el equilibrio. Nosotros generalmente, desde siempre hemos sabido que todo lo que nos rodea es vivo, tiene espíritu. Eh, Algo que desde las escuelas de Occidente, desde el conocimiento de Occidente, es contradictorio para nosotros. A nosotros nos dicen que el río tiene vida, que las piedras tienen vida, que los minerales tienen vida, pero cuando uno va a la escuela de Occidente, le dice está relacionado con los recursos, los recursos inertes, aquello que no tiene vida. Y eso generalmente para nosotros cuando somos niños, cuando somos pequeños y estamos en conocimiento con el mundo de Occidente, no logramos entender y generalmente empieza a causar inconvenientes en la comprensión de ese otro mundo. Pero para el caso nuestro, entendemos que la naturaleza es un ser vivo y que todo tiene su espíritu, todo tiene dueño y que todo está totalmente vivo. En esto entonces nosotros decimos que los ríos, las montañas, los bosques, los animales, las plantas tienen vida, tienen energía, tienen espíritu. Y por eso cuando nosotros nos relacionamos con el otro, con el que está cerca, no solamente pensamos en que hay que respetar al ser humano, sino que es necesario identificar la forma en que se comunican las plantas, la forma en que se comunican los ríos, la forma en que se comunican las aguas, las montañas. Y en el entendimiento de ese lenguaje que generalmente se hace a través de las plantas sagradas, a través del mambe, a través del yagé, de la ayahuasca, del tabaco, del yopo, a través de otros elementos espirituales, es que se logra entender que es necesario respetar al otro, respetar a los insectos, respetar a las aves que están volando, respetar a las lombrices que están bajo la tierra, respetar a los árboles, respetar al río, porque todo tiene vida y ellos hacia adentro se comunican. El hecho de que nosotros no entendamos ese lenguaje que cada uno de los seres tiene no significa que los otros no se puedan comunicar o no se puedan expresar, digamos. Y ese conocimiento que se permite desde los mayores, desde los abuelos, desde la planta sagrada, es lo que hace reconocer que el otro necesita ser respetado. Y por esa forma, entonces, el primer elemento, el primer principio que hay que tener en cuenta en esa visión, en esa cosmovisión que tenemos nosotros los pueblos indígenas sobre la naturaleza, tenemos como principio el respeto. De igual forma, está el principio de la armonía y esto tiene que ver con que
necesitamos entender que hay espíritus y seres protectores en toda la naturaleza y que la selva está habitada por dueños y guardianes de cada lugar y especie y que ese respeto permite la armonía entre cada uno de los seres. La armonía no la entendemos alejada, digamos, de ese conocimiento que tenemos nosotros de cada uno de los seres que existen en la naturaleza. Y es necesario mantener ese equilibrio precisamente para poder que todos podamos convivir en el espacio donde nosotros estamos. También tenemos el principio de la reciprocidad. Esto tiene que ver más hacia esa interconectividad o ese interrelacionamiento o esas relaciones permanentes que existen no solamente entre los seres humanos, entre seres humanos, sino entre los seres humanos con cada uno de los seres que existen en la naturaleza. Ahí decimos que todo está interconectado, somos parte de una gran red de vida, nuestras acciones afectan el equilibrio de todo el sistema y generalmente este es el conocimiento que en la actualidad está siendo bastante valorado porque lo que nuestros mayores, nuestros abuelos han dicho permanentemente y lo que nosotros a través de nuestras estructuras organizativas, de nuestros líderes en los diferentes espacios territoriales, nacionales e internacionales, hemos dado a conocer o estamos dando a conocer y esto ha causado una nueva forma de poder ver a los pueblos amazónicos de que efectivamente nuestros conocimientos, nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión es necesaria para salvar actualmente el planeta. Viene un cuarto principio y es el de la solidaridad. Y aquí tiene que ver con el conocimiento ancestral y esa transmisión de generación en generación a través de la oralidad, a través de los sueños, a través de los rituales, de la medicina y de la observación de la naturaleza. Ese conocimiento ancestral, lo que hoy llaman la responsabilidad de la generación actual hacia la generación futura. Eso tiene que ver con el principio de la solidaridad. Nosotros no, como pueblos indígenas, siempre hablamos de de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras futuras generaciones. Pero eso lo hemos aprendido, esa solidaridad de que si nosotros vivimos bien, necesitamos de que el que viene también viva bien. Esa solidaridad, ese principio de solidaridad, lo hemos aprendido con nuestros mayores, con nuestros abuelos. Ellos siempre nos han enseñado eso, que cuando vivimos, no vivimos solamente para nosotros, sino que es necesario ser solidarios con nuestras siguientes generaciones. Es decir, ese conocimiento ancestral, eso que hemos aprendido de ellos, pero no solamente en lo que tiene que ver con el pensamiento, lo intelectual, el racionamiento, aquellos que ellos nos dejaron en términos físicos, ¿cierto? La tierra, la naturaleza, agua limpia, los lugares donde nosotros podemos conseguir alimento, el paisaje, las aves, todo eso que ellos pudieron vivir, nos lo dejaron a nosotros y nos dejaron esa responsabilidad para transmitírselo a la siguiente generación y ese principio de solidaridad, ese principio solidario, también lo transmitimos nosotros a las siguientes generaciones. Y un quinto principio es el principio del equilibrio. Aquí en este principio del equilibrio decimos que la comunidad es el centro,
La vida colectiva, la solidaridad y el trabajo comunitario garantizan el buen vivir y la permanencia de los pueblos. Generalmente cuando nos miran desde afuera, parece que no tuviéramos un orden los pueblos indígenas hacia adentro. Eso es lo que mira mucha gente desde afuera. Pero cuando se mira desde adentro, como nosotros lo conocemos, siempre se mantiene un equilibrio. Pero ese equilibrio no está dado en lo individual. Ese equilibrio está dado en lo colectivo, en lo comunitario. Muchas veces uno no entiende por qué generalmente nuestros papás, nuestros mayores, están permanentemente reunidos, se reúnen permanentemente o trabajan colectivamente. Casi que toda nuestra vida eh, en torno a lo colectivo. Pero esa colectividad es lo que permite mantener el equilibrio. En lo que tiene que ver con derechos humanos, sobre todo en épocas de violencia, nosotros decimos cuando la violencia, por hechos de la violencia, los actores eh, quitan la vida a un líder, no se está afectando solamente la vida de ese líder, sino que se está afectando la vida de toda una colectividad, de toda ese grupo comunitario, y por esa forma, cuando se le quita la vida a un integrante de la comunidad, ese equilibrio de colectivo comunitario es el que se ve afectado. Y todo lo que hacemos nosotros, pues afecta hacia, desde lo individual hacia lo colectivo. No es que lo individual no exista, lo individual en lo indígena también existe, pero como decíamos con los otros principios, está interconectado, interrelacionado, pero para que definitivamente lo nuestro pueda funcionar hacia adentro, ese equilibrio se da a través de lo colectivo y de lo comunitario. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es recalcar un poco. Nosotros decimos que cuidamos para que lo demás pueda existir. Hay un eje central que nos diferencia muchísimo entre el conocimiento, decimos nosotros, de Occidente y el conocimiento de los pueblos indígenas. Generalmente cuando uno escucha el conocimiento de afuera, dicen que en algún momento de la historia o en algún momento de sus historias de origen, van a encontrar que se le dio la facultad al hombre para que el hombre se vaya por el mundo y pueda ser dueño de todo. Y obviamente esa forma de pensar que tienen ellos, en que el hombre pueda ser el dueño de todo, em, hace que de esa misma forma viva su realidad actual, su realidad práctica. Eso, ese pensamiento de que el hombre es el dueño de todo, los lleva a generar su vida de gobernar, su vida de gobierno, su vida de cómo se em, organiza en la sociedad, su vida cómo desarrolla su religión, su vida cómo se relaciona con los demás seres humanos, pero también con los demás seres. Para el caso nuestro, la gran diferencia es que a nosotros nos han enseñado, y eso enseñaremos a las futuras generaciones, de que nosotros no somos dueños de la naturaleza. Nosotros no somos dueños del mundo. Nosotros somos parte, nosotros somos uno más de la naturaleza y la cuidamos para las futuras generaciones, pero también la cuidamos para nosotros porque así la cuidaron nuestros mayores, nuestros abuelos, y así nos dijeron que debíamos cuidarla. Esa forma de entender el mundo, de que nosotros no somos dueños de la naturaleza, es lo que hace que nosotros
nosotros respetemos los árboles, el agua, a las otras personas, no los volvamos esclavos de nosotros, no explotemos al máximo la naturaleza, porque no somos dueños de ella, sino que ella también, en el marco del respeto, cumple una función, cumple un rol en nuestro sistema de pensamiento, y eso hace que actuemos, pensemos, sintamos de manera diferente a el mundo de Occidente o al mundo de afuera. En ese mismo sentido, nosotros tomamos lo necesario, practicamos la reciprocidad, pedimos permiso, agradecemos y devolvemos lo que le corresponde le corresponde a la naturaleza. Por eso mismo, esa forma de pensar nuestra, defendemos la vida, protegemos nuestros territorios de las que destruyen la selva, que destruyen la cultura, que destruyen nuestros pueblos, que destruyen nuestra relación con el territorio, como decíamos en las diapositivas anteriores, recíproca. Y el compromiso nuestro que nosotros asumimos desde la unidad de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, defendemos nuestros derechos colectivos, nuestros territorios y la vida de la Amazonía. Generalmente decimos un solo territorio, una sola lucha. Si defendemos la Amazonía, estamos defendiendo la vida no solamente de nosotros, sino también de todos los que habitamos el planeta. Siguiente diapositiva, por favor. Y nosotros decimos también que hay un enfoque holístico, un enfoque integral, ese enfoque sistémico desde la visión que tenemos los pueblos indígenas sobre el mundo. Los pueblos indígenas comprendemos el mundo como un sistema donde todos los elementos están interconectados, hay una interrelación entre el ser humano, la madre naturaleza y la espiritualidad. Cuando hablamos del ser humano, aquí volvemos a ver lo colectivo, la familia, nuestras familias, las comunidades, el gobierno que tenemos nosotros, las autoridades, los sabios y sabias, nuestros abuelos, nuestras abuelas, las generaciones pasadas, la generación actual, pero también las futuras generaciones. Cuando hablamos de la madre naturaleza, estamos hablando de la tierra más allá de lo físico, de los bosques, de los ríos, de las lagunas, los animales, las plantas, los suelos. También hay un elemento, si se puede decirlo así, que es la espiritualidad. Y en la espiritualidad tenemos todo lo que tiene que ver con los lugares sagrados, pero también con las plantas sagradas. Algunos dicen las plantas de poder, algunos le dicen las plantas sagradas. Esos conocimientos ancestrales que tenemos, pero también los conocimientos espirituales, pero también los conocimientos científicos que tenemos nosotros, las prácticas, algunos dicen los usos, las prácticas cotidianas que tenemos, pero también las prácticas ceremoniales, las normas de convivencia que hemos creado para poder vivir en paz, digamos, en nuestras comunidades. En este sentido, ese enfoque sistémico de la forma en que vemos el mundo nos da también las pautas para la gobernanza indígena y precisamente esa forma de gobernar que nosotros tenemos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos indígenas, surge precisamente del equilibrio entre esas tres dimensiones inseparables: ser humano, madre naturaleza, espiritualidad. Y cuando una de estas dimensiones se afecta, pues se afecta todo el sistema o todo ese equilibrio que se dan en en nuestro en nuestro espacio de vida. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo y decimos que
cuando se contamina un río, no solamente se afecta el agua y muchos de ustedes, al igual que en la Amazonía colombiana, se presenta permanentemente, sobre todo con la presencia de las empresas extractivas de petróleo. Cuando un río se afecta, no solamente se afecta la parte física, lo que es el agua, sino que allí también se afecta nuestra alimentación, se afecta la salud de las familias. Generalmente tomamos el agua de los ríos para cocinar, para alimentarnos, pero también de ese río que se contamina depende nuestra alimentación. Cuando pescamos, también se afectan las prácticas culturales, también se afectan los lugares espirituales asociados al río y obviamente pues la transmisión del conocimiento de los mayores, de los abuelos. Si ese río no vuelve a ser como antes, pues se afecta también la transmisión del conocimiento. Con este ejemplo lo que queremos decir es que esa interconexión, esa interrelación, si se afecta a la naturaleza, se afecta al ser humano y también se afecta la parte espiritual y se debe mantener ese equilibrio. Por eso la defensa nuestra muchas veces contra las empresas petroleras se entiende como que los pueblos indígenas lo único que quieren es que la empresa petrolera le dé unos recursos y le dé unos trabajos, le dé unos cargos y entonces el indígena es feliz. Y resulta que no es eso, ¿cierto? Nosotros estamos en contra de las empresas petroleras porque las empresas petroleras representan el desequilibrio con el ser humano, con la parte espiritual. Por eso es que se defiende más allá y se ha presentado obviamente la parte negativa donde unos líderes defienden derechos pero se quieren beneficiar de eso. Pero esas son excepciones. Pero lo que nosotros defendemos cuando estamos en contra de empresas mineras, de empresas petroleras, de presencia de esas grandes empresarios en la Amazonía, que generalmente vienen a extraer conocimiento, vienen a extraer minerales, vienen a extraer las riquezas, es porque decimos vienen a traer la muerte, vienen a traer el desequilibrio en nuestros territorios. Este es apenas un ejemplo de lo que pues ustedes ya conocen, pero queríamos presentarlo de esta manera. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver en esta presentación en pantalla las raíces de la cosmovisión, de la forma en que nosotros interpretamos el mundo, viene desde la observación y la contemplación milenaria, desde el respeto y el cuidado, esa forma en que nosotros tenemos un orden hacia adentro, desde lo colectivo, desde ese interrelacionamiento entre el ser humano con los demás, desde la convivencia que nosotros hemos desarrollado durante mucho tiempo. La convivencia, esa forma de convivir, como decimos, no solamente es entre seres humanos, sino entre seres humanos y el resto de seres que viven a nuestro alrededor. El elemento fundamental de las raíces de la cosmovisión es la transmisión oral. Muchas veces nosotros estamos preocupados de que lo indígena, si no se documenta, entonces se va a perder y en los espacios que hemos estado con los mayores, con los abuelos, ellos siempre dicen que tienen los pueblos indígenas de las plantas, de las medicinas, de la ciencia, de la tecnología propia de los pueblos indígenas. Eso nunca se va a perder. No es necesario documentarlo, como lo hace la cultura de Occidente, la cultura de afuera. Em, pero sí es necesario que nos preocupemos para que ese conocimiento que se tiene se pueda transmitir de manera oral, de generación en generación, pero es necesario que nosotros nos sentemos con nuestros mayores, nuestros abuelos, practiquemos las medicinas, porque sobre todo en esos espacios ceremoniales es donde se escucha de primera voz
el conocimiento que tenemos nosotros de los pueblos indígenas. Los primeros años de vida, los que tenemos hijos, hijas, es necesario volverlos nuevamente a los espacios de los mayores, de los abuelos, antes que sacarlos a aprender del conocimiento de Occidente, es necesario que ese conocimiento lo puedan recibir nuestra generación actual de primera mano, porque si no se va transmitiendo. Ya el conocimiento de Occidente se puede aprender desde las escuelas de las cuatro paredes, pero la responsabilidad que tenemos es sentarnos con nuestros mayores, nuestros abuelos. Nuestros conocimientos no nacen en los libros, nacen de la convivencia con la naturaleza, con nuestros abuelos, nacen del entorno con quienes habitamos nuestros territorios. Siguiente, por favor. La cosmovisión indígena y el territorio. Aquí podemos ver que la cosmovisión define la manera en que un pueblo entiende y se relaciona con su territorio. Y para eso entendemos que el territorio para los pueblos indígenas es el escenario físico, pero también el escenario vivo, pero también es donde nosotros realizamos nuestras prácticas cotidianas. Por eso para nosotros el territorio es el hogar, tiene que ver con nuestra historia, con la cultura, con la espiritualidad. El territorio es nuestra fuente de alimento, el espacio de aprendizaje, es el lugar donde viven nuestros mayores, nuestros abuelos, y es donde crecerán nuestras futuras generaciones. Generalmente, cuando hablamos nosotros de la historia, para el mundo de Occidente, la historia es lineal, tiene un comienzo y tiene un fin. Si sucedió en el año 2000 es pasado, si sucede en el año 2026 es actual, si sucede en el año 2040 es futuro, pero como entendemos nosotros los pueblos indígenas muchas veces el tiempo cuentan del pasado, pero eso tiene que ver con el futuro, pero también tiene que ver con el presente. Es decir, es bastante complejo, pero también tiene una forma de entenderse hacia adentro y esa forma en que nosotros entendemos el mundo, pues representa también la realidad en la que nosotros asumimos. Lo que queremos decir con esto es que la forma en que nosotros entendemos el territorio va mucho, mucho más allá de lo que entiende el mundo de Occidente, de lo que entienden los estados. Lo nuestro, el territorio, no solamente es lo físico, no solamente tiene que ver con el recurso económico, sino que para nosotros el territorio lo es todo. Y eso muchas veces no se entiende. No se entiende por qué los indígenas luchan tanto por defender su territorio. Porque el territorio forma parte nuestra, forma parte de nuestro pensamiento, forma parte de nuestro sentimiento, forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida práctica actual. Pero en lo actual tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el futuro. Por eso defendemos tanto el territorio, porque para nosotros es uno solo. Hombre, naturaleza y práctica es uno solo. Es pasado, es presente, es futuro, es la vida, ¿cierto? Es absolutamente todo como nosotros entendemos el territorio y por eso se defiende con tanta fuerza y con tanta resistencia. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Con esto entramos a lo que es la gobernanza indígena. La gobernanza indígena no se limita a la administración del territorio o a la existencia de autoridades comunitarias. La gobernanza es un sistema integral que organiza la vida colectiva a partir de la relación equilibrada entre las personas, la naturaleza y la espiritualidad. Desde la cosmovisión indígena amazónica, el territorio no es un objeto o una propiedad, es un ser vivo del cual formamos parte y con el que mantenemos una relación
de reciprocidad y de responsabilidad. Siguiente, por favor. Em, bueno, esto ya lo habíamos visto, los principios desde la gobernanza de la cosmovisión indígena, la interdependencia, todo está interconectado, todo está relacionado. La reciprocidad recibimos de la naturaleza, también le devolvemos a ella. La colectividad como el principio de equilibrio nuestro, en el centro nuestro de toda nuestra forma de organizarnos, está en la colectividad. Las decisiones importantes buscan el bienestar común y no solo intereses individuales. La responsabilidad intergeneracional, pensar en los hijos, en los nietos y en las futuras generaciones, no olvidarnos de nuestras generaciones pasadas porque ellos cumplieron también con esa responsabilidad. Y el principio del respeto, no solamente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza, con nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestras tradiciones, nuestra ciencia, nuestra tecnología, ¿cierto? Todo eso que tenemos nosotros se hace en el marco del respeto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los ejemplos de gobernanza territorial indígena y manejo holístico. Lo holístico es lo integral. Tenemos un ejemplo del gobierno territorial autónomo de la nación Guampis. Ahí está la fotografía de una de sus reuniones grandes que ellos hacen. La nación Guampis se ubica en la región nororiental del Perú, en los distritos de Río Santiago, Canos y Morona, Cancaín, con una extensión de más de 1,3 millones de hectáreas. El pueblo One Piece ejerce una autonomía basada en su ocupación ancestral y en una visión propia de gobernanza territorial. Esta autonomía se formalizó en 2015 con la proclamación del Gobierno Territorial Autónoma de la Nación One Piece y la aprobación de sus estatutos. Los invitamos a los y las estudiantes que puedan eh, revisar por Google, por toda la información que hay en Internet. Es fácil revisar la forma en que ellos están ejerciendo su gobierno autónomo en esta región. Y ese gobierno autónomo nos habla de que los pueblos indígenas crean y fortalecen instituciones propias para gobernar sus territorios de acuerdo con sus normas, con sus autoridades, con su forma de organización, con su cosmovisión. Generalmente esto incluye estatutos de gobierno propio, de autoridades territoriales indígenas, hacia adentro sistemas de justicia propia, normas de manejo territorial, planes de vida o planes de desarrollo propios, algunos lo llaman la forma, digamos, en que tienen o documentan sus procesos de administración y de gobierno hacia adentro. Este es apenas un ejemplo, obviamente no podemos presentar la cantidad de ejemplos que tenemos en los territorios, dependiendo también de las normas que hay constitucionales o de las leyes que hay en su país, pues también los pueblos indígenas han venido dando sus luchas. Para el caso de Colombia, acá hemos logrado año 2025 las entidades territoriales indígenas que, si bien es cierto, es en el marco de lo político administrativo, hacia adentro es la materialización de lo que desde la llegada de los conquistadores a nuestras tierras hemos hecho nosotros, y es que se respete la forma de gobernarnos, la jurisdicción territorial que tenemos nosotros, nuestros planes de vida hacia adentro, incluso nuestra religión, si queremos verlo desde lo espiritual, para la afinidad del yagé, para la afinidad del tabaco, para la afinidad de la hoja de coca, ¿cierto? Eso es esa religión o esa espiritualidad también está en el marco de la autonomía de los gobiernos que nosotros que hemos venido logrando en la imposición, digamos, de la república en cada una
de nuestras naciones. Siguiente, por favor. Y ya con esta diapositiva damos por finalizado esta primera parte de los temas que están contemplados en el curso. Aquí tenemos una fotografía de líderes espirituales del pueblo Inga, del departamento del Putumayo en Colombia. Y el pueblo Inga tiene su gobernanza basada en la cosmovisión y el manejo integral del territorio. El pueblo Inga ha desarrollado un modelo de gobernanza sustentado en su cosmovisión, la cual reconoce la interdependencia entre el ser humano, la naturaleza y la espiritualidad. Desde esta perspectiva, el territorio no constituye únicamente un espacio físico, sino un sistema de vida que integra dimensiones culturales, naturales y espirituales. Su gobierno propio se ejerce a través de autoridades tradicionales, de normas comunitarias, de conocimientos ancestrales y prácticas de manejo territorial, orientadas a mantener el equilibrio y la armonía entre todos los seres que habitan el territorio. En este sentido, la gobernanza indígena no se limita solamente a la administración de recursos, sino que busca garantizar la continuidad de la cultura, de lo espiritual, de los conocimientos del territorio y se ocupa del bienestar de las generaciones presentes y futuras. Y la siguiente diapositiva, pues ya agradeciéndoles por habernos escuchado. Muchas gracias. Soy Julio César López Jamioy, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación de COICA. Muchas gracias.